la abogada, escritora y comunicadora Carmen Herrera. Tenemos el lujo de tenerla acá como nuestra entrevistada. Doctora. Gracias. ¿Ya son cuántos años de ejercicio del derecho? Bueno, desde el 95 a la fecha, 28 años. 28 años. Así. Muchas cosas vistas, así es, vividas. Actualmente, la República Dominicana, al ser un país con economía abierta, con muchas cosas que son atractivos para este territorio, que llega gente de todas partes. Sí. Creo que aquí hay más de 105 nacionalidades, desde chinos, japoneses, rusos, uruguayos, puertorriqueños, de todo tenemos por acá. ¿Cómo esa amalgama de nacionalidades y tantos comportamientos diversos y formaciones distintas en lo religioso, en todas las cosas que... Claro. ¿Cómo ha hecho del acompañamiento de los abogados y en medio de todas estas cosas? Yo supongo que a su oficina llegan diferentes nacionalidades con casos pintorescos a veces, casos muy complicados, casos simples. El abogado tiene una ética para ejercer una deontología jurídica, vamos a decir. Hay ciertos casos que no los toman. Mire, no, yo no me quiero involucrar en eso. Dicen que hay abogados que hacen hasta coartadas, se involucran y eso no es ético. Pero cuando llegan personas de otros litorales, con otras costumbres y todas esas cosas, ¿cómo se les recibe, se le aborda y se le acompaña con cualquier caso que lleve? Sí. Fíjate que yo siempre abrazo una frase de don Luis Martí Mingarro, que es expresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Asociaciones de Abogados, UIVA, de España, y un abogado prestigioso de muchísimos años. Don Luis siempre ha dicho, el abogado es un defensor de la razón. El abogado tiene que aprender a decir: nosotros estamos muy complacidos por recibirlo, pero esto no es un caso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando tú recibes un cliente muy entusiasmado, va con una referencia: doctora, yo estoy aquí porque a mí me han dicho que aquí se resuelve, porque usted tiene su nombre y todo esto. Uno lo deja, yo lo dejo que hable, que diga. ¿Cuál es su problema? No, mire, yo necesito resolver esto porque me han dicho que esta oficina resuelve todo. No, el abogado tiene que saber que todos los recursos no se toman, pero hay que estar muy comprometido para eso. ¿Y con quién es ese primer compromiso? Tiene que ser con Dios. ¿Cómo tú a una familia pobre que va entusiasmada a tu oficina, que por ejemplo quiere abrir una compañía, aperturar una compañía porque con los recursos de esa compañía va a ser una plataforma económica de solvencia económica que le va a permitir inmigrar a Canadá, a Estados Unidos y a Europa? Tú tienes que decirle responsablemente a esa persona que sí, que tú le puedes aperturar su compañía, que tiene que desarrollar su compañía, que tiene que hacer esa plataforma económica y moral para posteriormente aplicar para su visado. Pero no, llegan engañados de que tú le aperturas su empresa y con la carpeta de la empresa nuevecita van frente al cónsul y van a recibir la visa. Entonces, el abogado tiene que tener ese compromiso con la deontología jurídica, precisamente aprendiendo a decir: esto es un proceso. Yo no le puedo decir a usted que el abogado es un gestor de medios, que no le puede decir a ese cliente: no, porque usted va a ir en 2 meses frente a un cónsul y usted va a recibir su visado, sus hijos, su esposo. No, no es así. Tiene que hacer un proyecto de solicitud de visado donde van a confluir realmente en este proyecto la solvencia económica, la solvencia moral y toda la trayectoria de los miembros de esa empresa y de esa familia. Pero eso conlleva realmente
el compromiso del profesional y por supuesto que la experiencia para dar las pautas a esa familia que pueda formalizar ese proyecto y solidificarlo. Sus conceptos me refieren a una figura odiosa que se habla del litigante temerario. Sí. Y eso está penalizado incluso. Así es. Cuando un juez se da cuenta que hay un abogado que quiere inventar, que procura dañar para conseguir algún beneficio, sabiendo que no tiene el caso. Eso en República Dominicana, ¿cómo se está respondiendo? El sistema llama la atención al abogado, a los que le acompañan en una situación que saben que están inventando. En derecho laboral se usa algunas astucias, no hay un caso, pero demandan, ponen a perder tiempo a empresas. Hay un agotamiento incluso, y dicen, mira, vamos a negociar, y se transan para no estar perdiendo el tiempo, pero hay un daño. Claro que sí. Pero lo que pasa con eso es que, por ejemplo, las personas y las empresas no se dedican a perseguir a esa persona que está actuando de manera desleal y sin ética profesional. Realmente podemos observar muy escasos expedientes donde le ponen una querella por un manejo temerario a una persona, pero eso lo dejan que pierde su curso, su fuerza, porque realmente no conozco la primera persona que haya sido condenada por haber llevado un manejo temerario. Incluso sabemos de abogados penalistas que se ponen contentos cuando tienen una orden de prisión para su cliente y la familia llorando y desesperada, pero no, eso es lo que hay. Entonces, a esperar la medida. ¿Por qué? Porque va a tener un doble trabajo. Y yo diría, no es necesario. Cobre bien, cobre justo por lo que usted está haciendo, pero no lleve dolor a esa familia. Nuestra Constitución tiene, vamos a decir, muy poco tiempo con un preámbulo donde explica qué somos como nación, el pueblo dominicano con sus características, y se habla del concepto de Estado social y de derecho. Mucha gente ha estado estudiando derecho, precisamente hay muchas escuelas de derecho, uno viéndolo sí desde el punto de vista del conocimiento, que es importante, de las leyes y todas esas cosas, se alegra, pero hay también un exceso, digamos, de personas con títulos, no abogados, porque una cosa es usted ser licenciado o doctor en derecho y otra ser un abogado en ejercicio, ya sea en lo civil, en lo penal, en lo migratorio, en lo laboral. ¿Cómo está eso? Bueno, obviamente que en nuestra carrera de derecho ha sido una carrera que gusta mucho. En principio, yo diría que por una mala influencia de que el abogado se va a hacer rico y va a hacer mucho dinero. Y si aplicamos la técnica que yo te comentaba hace un ratito, de el compromiso, el régimen de consecuencia, su apego a Dios, su amor al prójimo, entonces no es una carrera para hacerse rico. Ahora, usted se prepara y a usted le pueden llegar buenos casos, si se preparó en el área de registro inmobiliario, vamos a decir, si se preparó en registro civil, procedimiento civil, en derecho migratorio, usted se preparó, usted tiene muchos años ejerciendo, poco a poco, el derecho de familia, la vinculación, la importancia de estos derechos, el conocimiento. Entonces, poco a poco, yo nunca he pensado que voy a ser rica, pero yo me siento muy bendecida. Pero usted le ha ido bien. Sí, muy Trabaja mucho. Sí, trabajamos muchísimo. ¿Tiene una oficina de abogados con cuántos abogados asociados? Bueno, somos como 12 en total con los internos y externos, básicamente. Tú necesitas intérpretes judiciales, notario público, asesores y un equipo mínimo de planta para asistir a la clientela. ¿Y tiene también oficinas corresponsales, por ejemplo, en Santiago? Bueno, yo en Santiago tuve mi oficina propia por varios años, pero realmente evalué y decidí cerrar Santiago y quedarme solo con el Distrito Nacional. Pero tiene sus alianzas en algunas provincias y en el exterior, porque el servicio del derecho, incluso los consulados deben tener listas de abogados cuando le pide a alguna persona en un país, mira, refiéreme
un abogado para tal caso. Entonces el cónsul no puede referir a una en particular, pero sí le puede servir, mira, aquí tenemos los bufetes de abogados que se especializan en esa materia. Claro. Usted escoja el que usted quiera. Claro que sí. Nosotros tenemos varios colaboradores. Como tú comprenderás, con el tema, yo soy muy exigente con el tema de las responsabilidades económicas y con lo que te decía, con vender sueños. Soy muy exigente en ese sentido y por ello siempre las oficinas que tenemos vamos a decir, ese intercambio, esa alianza estratégica del ejercicio profesional, pues nosotros somos muy claros con esa clientela para que, bueno, lo que usted quiera hacer, nosotros, por ejemplo, en los temas que manejamos, corporativo, derecho de familia y derecho migratorio, siempre con las reservas de lo que sucede en cada estado, por ejemplo, en los casos de Estados Unidos y esto, le damos la referencia del lugar y la responsabilidad la dispersamos como tiene que ser. Y la cuestión de género como abogado, un abogado varón, valga la redundancia, y una abogada hembra. Se puede hablar de eficiencia, de compromiso, de estar muy apegado a los principios. Sí. Hay más abogadas actualmente que abogados. Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, aquí realmente se dice que hay 35,000. Ya ese comentario lo escucho hace más de 3 años. Ya hay un poco más de abogados y abogadas, pero si observamos una de los actos de jura de la Suprema Corte de Justicia, vemos más mujeres que hombres. Y en las aulas siempre podemos observar 50 mujeres, quizás 20 hombres. Obviamente habrá mucho más mujeres en este país, abogadas que hombres. ¿Y en la judicatura y en el cuerpo Ministerio Público? Bueno, ahí obviamente vemos más juezas que jueces. Ahí el tema de género y esa transversalización, vamos a decir, de las políticas públicas en materia de género, podríamos decir que va muy bien. No así, por ejemplo, en otros sectores, como en instituciones gubernamentales, donde vemos más hombres en puestos importantes. Por ejemplo, viceministras y viceministros en el país. Debemos tener mucho más viceministros que viceministras. Los abogados de hace 40 años, uno piensa, vamos a decir, la estampa del abogado de esos tiempos, en nada es el abogado de hoy. Es muy distinto. Sí, fíjate por qué. Primero, ese abogado tenía que seguirle la corriente a las normativas, a las nuevas normas. Por ejemplo, tú mencionabas la Constitución. Tenemos una Constitución política desde el 2010. ¿Qué nos dice la Constitución en el artículo 39? Todas las personas nacen libres, iguales. Tenemos los mismos derechos, libertades y opiniones, sin distinción de género, de raza, de color, de religión, etc. Y así sucesivamente esta Constitución moderna nos trae tópicos que ese abogado no conocía, no manejaba y no tiene, como yo decía, si no sigue las nuevas actualizaciones jurídicas y observando los nuevos paradigmas del derecho. Por ejemplo, en temas de familias y migratorio se ha cambiado mucho. Por ejemplo, en temas de familia, sobre la ley de divorcio en el país, 1306 bis, ¿qué tenemos de cambio? El Tribunal Constitucional anuló el artículo 27 de esta ley que establecía que la mujer tenía que esperar 10 meses para volver a embarazarse. Los tribunales de familia, por ejemplo, conocen los divorcios por mutuo acuerdo, sin celebración de la audiencia. No tenemos una decisión, vamos a decir, constitucional para esto, pero sí un precedente de una sentencia de un tribunal de la provincia de Santo Domingo. Hemos ido avanzando en este sentido. Entonces, ¿qué yo veo en los tribunales de familia? A veces abogados que fueron muy buenos, y no voy a decir que no lo siguen siendo, pero necesitan el acompañamiento y la actualización de una persona, de un abogado o una abogada
con la actualización en los nuevos tiempos, en las nuevas decisiones. Tenemos muchas decisiones precisamente del Tribunal Constitucional que han cambiado normas. Por ejemplo, tenemos la ley 423 sobre actos del Estado civil. Un abogado de hace 40 años que conoce, por ejemplo, civilista y que haya trabajado muchas demandas en materia de familia, niñez y adolescencia, impugnación de filiación en base a la ley 659. Ahora tenemos la ley 423. ¿Qué nos dice esta ley? Trae un procedimiento breve para la corrección de actas del Estado civil de manera administrativa ante la Junta Central Electoral, pero tenemos el Tribunal Superior Electoral para los conflictos mayores. Entonces, ese abogado necesita de la orientación y del acompañamiento de una persona que haya seguido el ritmo de esas nuevas normas. Doctora, muchísimas gracias por las enseñanzas, un diálogo bastante didáctico, un acervo cultural jurídico bastante amplio y actualizado. La doctora Carmen Herrera es abogada, escritora, es también comunicadora y para nosotros ha sido un gran orgullo tenerla con nosotros en este diálogo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima entrega de Influyentes con Geomar García.